Muy buenas camaradas, os doy la bienvenida a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias consultas interesantes como siempre. Empezamos hablando, por ejemplo, de las famosas zonas azules, esas poblaciones conocidas por su gran número de centenarios. Vemos a qué se atribuye generalmente esta longevidad. Profundizamos en el aspecto de la dieta, de la proteína. Vemos también algunos mitos o errores o matices que deberíamos hacer a partir, por ejemplo, de un estudio publicado el año pasado sobre estas zonas azules. Hay también una pregunta sobre la dieta macrobiótica. Vemos cuál es la lógica de esta dieta y si tiene algún tipo de respaldo científico o de riesgo. Hablamos sobre alimentación en el ciclo menstrual y especialmente en los días previos a la regla y si tiene sentido elevar el carbohidrato durante esos días. Nos consultan también sobre dieta cetogénica baja en FODMAP, si se puede realizar esta combinación y qué alimentos deberían priorizarse y cuáles eliminarse. Y por último, hablamos del lipedema, que es un trastorno del tejido graso poco conocido y que muchas mujeres sufren sin ser conscientes, porque se confunde simplemente con sobrepeso u obesidad y me parecía importante darle visibilidad. Antes de pasar a vuestras preguntas, simplemente recordar que este podcast está patrocinado por Willetics y Paleobull. Willetics ofrece combas de velocidad de alta calidad para CrossFit, para fitness en general, para hacer cardio en casa y durante estas semanas regalan además un cable adicional con la compra de la comba. Mientras que Paleobull fabrica barritas energéticas, proteínas de suero procedentes de vacas alimentadas con pastos, sin endulzantes artificiales, también una crema de cacao con dátil, avellana, que se llama Ambrosia, que está muy buena y que no lleva ni azúcar ni edulcorantes, hecha además con aceite de oliva extra virgen en vez de aceite de palma, etc. Para saber más, echad un vistazo a willetics.com por un lado, wiletics.com y paleobull.com por el otro, y en ambos casos con el código FR10 en mayúscula con número FR10 obtendréis un 10% de descuento. Recordad también que hasta el 31 de julio está en descuento el curso Revoluciona tu consulta, que está orientado a los profesionales de la salud que quieran mejorar sus conocimientos sobre negocios y aprender a estructurar un negocio rentable y un negocio menos estresante. Tanto si eres dietista nutricionista o entrenador o psicólogo o fisio, si quieres convertir tu profesión en un negocio rentable y ayudar a muchas personas, echa un vistazo al curso en fitnessrevolucionario.com/RTC en minúscula. Repito, fitnessrevolucionario.com/RTC y quizá te pueda ayudar. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, en primer lugar enhorabuena por ser la mejor fuente de información en cuanto a salud y deporte. La verdad que siempre se agradece poder consultar la información como tú la preparas. Y bueno, mi pregunta va sobre un libro que he descubierto hace poco, se llama El secreto de las zonas azules y ahí el autor analiza diferentes zonas del mundo donde hay muchas personas longevas, viven más de 100 años. Entonces analizan patrones, pues por ejemplo, ejercicios, sentimiento de pertenecer a una comunidad y la parte que más me interesa es la de la dieta, porque consumen muy poca proteína, 0,7 gramos por kilo creo que es, y toda esta proteína suele venir del mundo vegetal. Entonces, yo sé que en tu blog hablaste alguna vez de que sí que hay estudios que demuestran que un nivel bajo de IGF-1 se relaciona con la longevidad y que el problema podría ser cómo consumimos la proteína en la actualidad. Entonces, el blog tiene un par de años, entonces me gustaría saber si ha habido alguna novedad en este campo sobre si realmente los efectos dañinos de la proteína tienen que ver con cómo la consumimos en la actualidad. Gracias. Gracias por la pregunta. Es un tema interesante que tiene mucho sentido en cuanto a este concepto de las zonas azules, pero también hay varios puntos engañosos que debemos tener en cuenta. Antes de profundizar, voy a explicar un poco más a qué se refiere esto de las zonas azules o las blue zones, que es un término que aparentemente se usó por primera vez en un estudio del 2004 para referirse a una zona de la isla de Cerdeña, donde supuestamente existían un número elevado de centenarios. Y después Dan Buettner, en sus libros, como el que mencionas, lo popularizó este concepto y lo extendió a 4 zonas más, a la isla de Okinawa en Japón, a la comunidad de Loma Linda en California, concretamente a una población de adventistas del séptimo día que reside ahí, y estaría también la península de Nicoya en Costa Rica y también Icaria, que es otra isla griega cerca de Turquía.
Y lo que hace este libro, como indicas, es proponer ciertos factores de estilo de vida que son comunes en estas comunidades, valga la redundancia, ¿no? Y asumir que estos factores contribuyen a esta extraordinaria longevidad. ¿Cuáles son estos factores? El primero es que se mueven de manera natural. Viven en zonas muchas veces montañosas, apenas usan transporte moderno, tienen trabajos generalmente manuales, caminan mucho, llevan vidas muy activas en general. Segundo, tienen un propósito de vida, algo que en Okinawa o en Japón en general denominan Ikigai, que ha dado lugar también a muchos libros y varios estudios científicos, y es indudable que tener un propósito contribuye a una mejor salud, nos da un motivo para levantarnos por la mañana, reduce el riesgo de depresión, nos anima a cuidarnos más, etc. Son zonas también en general con poco estrés moderno, que sería el tercer factor. Suelen tener trabajos o profesiones poco estresantes, están alejados de grandes núcleos urbanos. Pasando a la dieta, no comen mucho, y este es un factor importante. En el libro habla de la regla del 80%, y en Okinawa, o creo que en Japón en general, usan el término hara hachibu, que también he comentado en otros artículos, que significa o podría traducirse como barriga al 80%, ¿no? En el sentido de que recomiendan comer hasta sentirse satisfecho, pero no hasta sentirse lleno, y hay que aprender a conocer esta diferencia. Además, en el caso de las islas griegas hay muchos cristianos ortodoxos que exigen bastantes periodos de ayuno, y aunque esto no lo detalla en el libro, podría ser un factor también importante, como comentaré después. En cuanto a alimentos, en todas estas zonas llevan dietas basadas en alimentos frescos, poco procesados, con gran cantidad de verduras, bastante pescado, sobre todo en las islas y zonas costeras, y relativamente poca carne. De hecho, los adventistas del séptimo día de Loma Linda son principalmente vegetarianos. Otro aspecto común en casi todas es el consumo moderado de vino, entre 1 y 2 copas al día. Después, que también mencionabas el sentimiento de pertenencia, ¿no? Principalmente ligado a grupos religiosos o grupos espirituales. También la estructuración de la sociedad en base a fuertes núcleos familiares con bajas tasas de divorcio, donde varias generaciones suelen vivir juntas o muy cerca, y en general se observa una alta cohesión social. Entonces, sobre el papel parece todo bastante sensato, y es cierto que tenemos múltiples estudios en múltiples zonas geográficas que confirman muchas de estas pautas por separado, y de hecho he hablado de la mayoría de ellas en artículos, en podcasts. Por hacer un resumen rápido, lo de la actividad física es evidente. De hecho, el sedentarismo es uno de los factores de riesgo de mortalidad mayores que conocemos, quitando otros como el tabaco, y por tanto el movimiento es una especie de elixir de la juventud, y no vas a poder maximizar tu potencial de longevidad si no llevas una vida activa, ¿vale? Aquí hay poca controversia. El hecho de mantener un peso saludable, evitando excesos calóricos sostenidos, se asocia también con menos enfermedad en general y con mayor longevidad, por lo que nada que añadir aquí tampoco. Sobre la dieta, podríamos separar el análisis en dos. Por un lado, sin duda tenemos multitud de estudios que demuestran que las dietas basadas en comida de verdad, en alimentos poco procesados, se asocia con mejor salud y con mayor longevidad, pero sí hablaré después de algunas creencias que están menos respaldadas. Pero por terminar con el resto de factores, el tema del consumo de vino es bastante cuestionable, ¿vale? No es descartable que un poco de vino pueda tener un efecto hormético y que nos beneficie de alguna manera, pero es arriesgado recomendar tomar vino a nivel poblacional, porque los riesgos del alcohol son en general mayores que los beneficios, ¿vale? Especialmente por el riesgo de adicción. Y respecto al componente social en sus múltiples dimensiones, pues tampoco hay mucho debate. O sea, somos seres profundamente sociales, y uno de los errores típicos es centrarnos en factores de salud individual sin entender que nuestro bienestar está muy influenciado por nuestro entorno social, por nuestra familia, por la calidad de nuestras relaciones personales, por el sentido de pertenencia a algo, que además actúa como escudo de protección de la mayoría de estresores que minan nuestra salud. Y esa baja presencia, además, de estresores modernos, vamos a decir, pues de estrés laboral, de atascos, de contaminación, etcétera, pues es otro de los elementos que destaca el libro de las zonas azules. Entonces, como digo, hay muchas cosas rescatables de esta idea de las zonas azules, y de hecho encaja bastante con la filosofía de mi libro Salud Salvaje, o sea que en el fondo intenta extraer lecciones de las cosas a las que nuestros genes están bien adaptadas, e intenta explicar cómo nos enferman ciertos factores del entorno moderno que podemos revertir en gran medida al incluir estos estímulos salvajes, como yo los llamo.
Pero, por otro lado, hay bastantes cosas del libro o del concepto general de zonas azules que chirrían un poco. ¿A qué me refiero? Pues aquí hay bastante cherry picking y cierto componente de leyenda, podríamos decir, que no se ajusta a la realidad. Por el lado del cherry picking me refiero a que la idea de que las sociedades más longevas comen menos carne es bastante cuestionable y es fácil encontrar sociedades con longevidad promedio superior a la de varias zonas azules y con alto consumo de carne. Podemos hablar de Hong Kong, que tiene una de las tasas de consumo de carne más altas del mundo, con 664 gramos por día por persona, y que tiene una esperanza de vida más alta que en todas las zonas azules, ¿no? Con 82 años para los hombres y casi 88 para las mujeres. O Mónaco, que también comen bastante carne y tienen la mayor esperanza de vida conocida, ¿no? Y obviamente aquí seguramente hay factores como la riqueza que juegan también un papel, ¿no? Pero nos ayuda a tener una visión más global. O por ejemplo en el libro se habla de los adventistas, que como decía antes son prácticamente vegetarianos, pero los mormones son otra comunidad religiosa americana que come carne y que tiene la misma esperanza de vida, pero que no salen en el libro, ¿vale? Entonces, como vemos, la dieta es un factor muy importante, pero el hecho de comer carne o no parece tener bastante poca relevancia y lo que sí la tiene, sin duda, y creo que hay que insistir en esto, es en llevar una dieta basada, pues como decía, en comida real, con mucha verdura, con pocos procesados, etc. ¿Y por qué es interesante compararlos con los mormones? Pues porque se parecen en muchos aspectos, o sea, en el sentido de que su religión prohíbe fumar, beber, tomar drogas. Tienen también el sentimiento de grupo y pertenencia muy arraigado, son activos. Entonces vemos que si igualamos en la medida de lo posible otros factores de confusión típicos, la esperanza de vida es muy similar independientemente del consumo de carne. Por otro lado, el año pasado se publicó un estudio interesante que intentó evaluar algunas de las afirmaciones en cuanto a la longevidad real de estas zonas azules para ver si realmente había tantos centenarios como se creía. Y la conclusión en casi todos los casos es que una característica de muchas de estas zonas azules es la poca fiabilidad de los registros. Son en general zonas remotas, más bien pobres. Por ejemplo, vieron que en Okinawa la esperanza de vida era en realidad menor que la media en el resto de Japón en las últimas décadas y que muchos de los supuestos casos de centenarios no tenían en realidad sus registros de nacimiento y que en artículos anteriores simplemente pues, les habían preguntado la edad, que sabemos que es poco fiable y muchos tendían a exagerar. O al evaluar Loma Linda vieron que sí había registros más fiables que en Okinawa, obviamente, y que la esperanza de vida es más alta que en gran parte de Estados Unidos, pero es similar a otros países como Japón o solo un poco superior a España. De hecho, hace unos años en Japón hubo un escándalo porque unos funcionarios del gobierno iban a celebrar o a felicitar a una persona que cumplía 111 años, según su registro, y por tanto se iba a convertir ya en supercentenario, y cuando llegaron a la casa de la familia, sin avisar, pues parece que esa persona llevaba 30 años muerto, ¿vale? Estaba momificado en el sótano y la familia simplemente pues, no había avisado para seguir cobrando la pensión. A partir de eso lanzaron una investigación nacional y concluyeron que más de 200.000 centenarios o personas que en teoría tenían más de 100 años en realidad no estaban localizables y probablemente buena parte de ellos estaban en realidad muertos, ¿no? Y este fraude o este error era mucho mayor en zonas pobres, en zonas aisladas como Okinawa, que en Tokio, por ejemplo, ¿no? O en ciudades más ricas y mejor controladas. Además, a partir de estudios más recientes sobre longevidad, sabemos que el estilo de vida influye muchísimo en la esperanza de vida y seguramente más todavía en la calidad de vida en los últimos años. Pero si hablamos ya de centenarios, es decir, de personas que viven más de 100 años o supercentenarios que viven más de 110, todo apunta a que los genes son mucho más importantes. O sea, si tienes unos genes normales, entre comillas, el estilo de vida te puede dar 8 o 10 años adicionales y sobre todo, como decía, 8 o 10 años de calidad, de poder disfrutar la vida hasta el final, pero no va a hacer que vivas hasta los 105 o los 110 si no tienes cierta genética especial. Y eso podría también explicar por qué se han visto más grupos de centenarios en zonas más bien aisladas, ¿no? Como islas donde hay, pues eso, menos variación genética. Varios estudios en distintas partes del mundo indican que los hermanos de centenarios viven también bastante más que la media y los hijos de centenarios tienen también más probabilidades de serlo, ¿no? Incluso si se crían en entornos distintos, incluso si tienen hábitos distintos. Y de hecho se han identificado más de 100 genes que pueden predecir
en conjunto, ese fenotipo, pues pueden predecir, como digo, con casi un 80% de precisión si alguien va a vivir más de 100 años. Entonces, como conclusión de las zonas azules, creo que el mensaje general del libro es válido, ¿vale? Además, no se queda con un único factor y entiende que la longevidad depende de muchas cosas, de muchos factores biológicos, psicológicos, sociales. Las recomendaciones en general que plantea son razonables, pero tiende, sobre todo en el aspecto de la dieta, a favorecer a grupos o comunidades que cuadran con la hipótesis de partida y tiende, por tanto, a ignorar a otros grupos con igual o incluso mayor longevidad, pero que quizá no termina de encajar con la hipótesis de partida. Y además, como digo, centrarse en los centenarios es peligroso por dos motivos. Primero, porque en ciertas zonas, y varias de las zonas azules en concreto, se ha demostrado que los registros son poco fiables y seguramente muchos de los supuestos centenarios no lo sean en realidad. Y segundo, porque cuando analizamos los valores más extremos de un rasgo humano, en este caso la longevidad, el componente genético pasa a cobrar mucha más importancia. Y quiero destacar una vez más que esto no invalida el mensaje global, pero para mí es un ejemplo más de que en relación a la dieta lo realmente importante es que esté basada en comida real, que no tenga demasiadas calorías, porque el sobrepeso sin duda resta longevidad, y después la composición detallada de alimentos o macros, si tiene más o menos proteína, más o menos carne o más o menos pescado o carbohidrato, creo que son aspectos totalmente secundarios y ya cobrarían muchísima más importancia otros factores como la actividad física, como las relaciones personales, como la gestión del estrés, etc. Y respondiendo tu pregunta más en concreto sobre la proteína, y perdona todo el rollo, pero me parecía relevante contextualizar, ¿no? Porque tendemos a perdernos en los detalles y, como digo, la longevidad depende de muchísimos factores, o sea, el nivel de proteína es bastante secundario, pero pasando a la parte biomolecular, sí vemos en estudios en animales que niveles más bajos de proteína se asocian en general con mayor longevidad. ¿Por qué? Pues principalmente por la inhibición del mTOR, que se asocia a su vez con menor IGF-1, con menos señalización anabólica en general, y esto hace que el organismo invierta menos recursos en crecimiento a corto plazo, postergando, por ejemplo, actividades de reproducción y extendiendo su longevidad. Pero esto no depende solo de la proteína total, sino también del ratio de aminoácidos. Por ejemplo, un exceso de metionina se asocia con menos longevidad, pero incluso manteniendo constante la metionina en ratones, ¿vale? Al añadir glicina y mejorar el ratio metionina-glicina, se mitiga ese impacto en la longevidad. Llevado a los humanos, algunos especulan que uno de los problemas de las dietas modernas es que abusamos del músculo de los animales, que es lo que llamamos carne, mientras que consumimos menos vísceras que antes, menos tejido conectivo, como por ejemplo colágeno, que es precisamente muy rico en glicina. Y es una hipótesis interesante que se ha probado, como digo, en animales. En humanos, pues todavía no, o sea, no deja de ser una hipótesis, y para quien quiera profundizar, hablo más de esto en el episodio 178 del podcast. ¿Qué nos dicen los estudios en humanos? Pues que dietas más ricas en proteína de calidad, por encima de las recomendaciones típicas de 0,8 gramos por kilo, se asocian con menos sobrepeso, con menos sarcopenia, con menos osteoporosis y por tanto con más calidad de vida en general. ¿Puede esto generar una mayor activación de mTOR y elevar a la larga el desarrollo, por ejemplo, de cáncer? Podría ser, ¿vale? Pero es una hipótesis, tampoco lo sabemos en realidad. Y volviendo de nuevo a los estudios en animales, sabemos que a igualdad de proteína, estrategias como ayunos intermitentes, como periodos de cetosis, ¿no? Porque la insulina también activa la mTOR, no solo la proteína, pues de esta manera logramos un mejor equilibrio mTOR a MPK, por tanto mayor longevidad. Y personalmente lo considero una mejor estrategia para obtener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Una buena calidad de vida hoy y una mayor longevidad a futuro. Y a quien le interese este tema del equilibrio mTOR-MPK y qué compuestos conocemos o que se están investigando que puedan lograr este equilibrio, pues recomiendo escuchar el podcast 199, pero repito una vez más que estamos hablando de un detalle muy particular y que la longevidad depende de otros muchos factores más importantes que si comemos más o menos proteína. Buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que nos enseñas y bueno, ahí sí seguimos durante unos cuantos de años más a tu lado para que nos enseñes. Y a ver, una pregunta. No sé si tú has hablado alguna vez de la alimentación macrobiótica.
que yo estoy siguiéndolo hace unos 3 o 4 meses y a mí me va bastante bien. Pero bueno, no sé si está muy bien porque mi fin en el gym es nada, pues un poco de musculación. Y bueno, no sé yo si tú has hablado o no, yo creo que no, porque sigo tus programas sobre la macrobiótica. Si está bien, pues para coger un par de kilitos o un poquito de volumen. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo. Chao. Pues a ver, cuando hablamos de dietas debemos valorar tres cosas principalmente. Primero, ¿cuáles son sus bases fisiológicas? Es decir, debemos preguntarnos si la teoría en la que se basa la dieta tiene algún respaldo biológico medianamente sólido. En segundo lugar, debemos valorar el patrón alimentario que propone a partir de esa lógica o de esa teoría. Y en tercer lugar, analizar la evidencia científica que existe que pueda respaldar esa dieta. Entonces, en el caso de la dieta macrobiótica, empezando por sus bases biológicas, pues no tiene mucho sentido. O sea, su origen está en las filosofías orientales y plantea que el objetivo de esta dieta es equilibrar el yin y el yang. Afirma que unos alimentos tienen más yin, otros más yang y por tanto que debemos asegurar pues, que en lo global están equilibradas estas energías. Antes se creía que estas energías o el equilibrio entre estas energías contribuía a la salud y que su desequilibrio por tanto producía enfermedad. Y bueno, pues obviamente hoy sabemos que esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Se basa en ideas pues previas al conocimiento real de nuestra fisiología y por tanto como planteamiento teórico es bastante absurdo. Pero que las bases teóricas sean equivocadas no quiere decir que las pautas dietéticas que finalmente proponen sean necesariamente malas, ¿no? Y en la práctica es una dieta que excluye los alimentos ultraprocesados, lo cual es muy bueno, incluye bastantes cereales integrales, bastantes legumbres y verduras, que está bien, aunque bueno, hay gente que tiene problemas digestivos con esa cantidad de cereales, pero bueno, si los toleras bien, pues no es necesariamente equivocado. Y después hay variaciones. Por ejemplo, algunos la flexibilizan y permiten cierta cantidad de pescado o incluso carne. Hay versiones más estrictas que son esencialmente veganas. Y esto último puede ser problemático. ¿Por qué? Pues porque hablamos de una dieta que, como digo, no se basa en conocimientos de fisiología real, sino en creencias de hace siglos que, como digo, están equivocadas. Y una dieta vegana sin el conocimiento adecuado o sin la supervisión de alguien con esos conocimientos sobre nutrición puede ser peligrosa. De hecho, pasando ya al tercer punto, a la evidencia científica, se han reportado varios casos de personas que han mostrado deficiencias nutricionales con la dieta macrobiótica y especialmente con las variantes veganas, ¿vale? Porque pues, no suplementaban con vitamina B12, se observaban deficiencias en otros nutrientes, son muy bajas en proteína. Y ojo, esto no es un ataque a las dietas veganas, que como he dicho en varias ocasiones, si están bien planificadas y se basan en conocimientos fisiológicos sólidos, pueden ser perfectamente saludables, pero si te basas en ideas equivocadas, en conceptos etéreos como el yin y el yang, pues puedes terminar con problemas de salud reales, ¿no? Y repito que existen bastantes casos reportados de estas deficiencias con dietas macrobióticas. También es cierto que a partir de las bases de esta dieta macrobiótica se desarrolló un protocolo nutricional llamado MAPI-2, MA-PI2, y el nombre de MAPI viene de Mario Pianesi, y este enfoque intenta mitigar algunas de sus limitaciones y sí hay algunos estudios que muestran beneficios, por ejemplo, en trastornos metabólicos, pero como siempre, ¿no? Seguramente más por el simple hecho de restringir calorías y basarse en alimentos no procesados que en otros elementos de esta dieta. Y de hecho, este personaje, Mario Pianesi, fue o es muy controvertido porque era el líder de lo que algunos denominaban una secta. Bueno, algunos no, o sea, fue declarada secta en Italia. En 2018, de hecho, se desmanteló, salieron fotos de personas malnutridas, tenían reglas muy estrictas, no solo en la alimentación, sino en la vida en general. Y lo último que sé es que está en juicio, no sé en qué terminará la cosa, pero bueno, como digo, que la dieta macrobiótica, más allá de ciertos elementos rescatables, no tiene ninguna base fisiológica y si se sigue sin criterio, pues puede derivar en problemas, así que en principio no la recomiendo. Y si en tu caso quieres ganar masa muscular, lo más efectivo es comer suficiente proteína a niveles de 1,5-2 gramos por kilo y esto además es muy difícil con la dieta macrobiótica.
Después, comer suficientes calorías, estando idealmente en superávit calórico, pero sin pasarte. Tendrás que ir ajustando calorías o metiendo alguna fase de déficit si ves que acumulas mucha grasa. Y, por supuesto, lo más importante, entrenar fuerza, ¿vale? Y esta combinación no solo tiene respaldo fisiológico, sino también muchísimos estudios que confirman su efectividad. Hola Marcos, soy Marta. Bueno, primero enhorabuena por tu programa, me encanta. Te sigo desde que fui alumna tuya en ICNS y quería preguntarte algo sobre la nutrición y el entrenamiento durante la menstruación. Si bien se dice que en la fase lútea, a los días antes previos de la regla, se recomienda bajar los carbohidratos y subir las grasas por el tema de que hay una baja sensibilidad a la insulina. He leído algunos artículos del doctor Daniel Pompa en el que recomienda algo diferente, recomienda hacer unos refeeds y introducir 5 días altos en carbohidratos justo antes de la regla, porque él dice que deberíamos escuchar a nuestro cuerpo, si bien tenemos cravings durante esos días, deberíamos subir los carbohidratos. Y habla también del efecto positivo que tienen las hormonas el resto del mes. Y nada, quería saber si tenías alguna opinión sobre ello o si has leído algo parecido. Muchas gracias. Un saludo. Gracias por la pregunta, Marta. Y a ver, es un tema del que he hablado en alguna ocasión, profundizamos más en el programa Guerrera Espartana, pero en líneas generales es cierto que hay una variación importante en las hormonas femeninas a lo largo del ciclo menstrual y eso, teóricamente, podría hacer aconsejable pues realizar algunos ajustes tanto a nivel de entrenamiento como de nutrición. Por ejemplo, como indicas, hay una mayor sensibilidad a la insulina en la fase folicular y un mayor uso de glucógeno como sustrato energético, y sin embargo en la fase lútea, después de la ovulación, se reduce la sensibilidad a la insulina y aumenta la oxidación de grasa. Pero ocurren más cosas, por ejemplo, se eleva el metabolismo, se eleva el apetito y por eso personalmente no veo problema en añadir aquí más carbohidrato. De hecho, muchas mujeres afirman que les hace el proceso más llevadero, sobre todo esos días previos a la menstruación. Podría contrarrestar además la bajada de serotonina que experimentan algunas mujeres. Entonces, como digo, tiene sentido. O sea, yo de hecho recomiendo aquí hacer más comidas libres si tienes antojos, pero sin descontrolarse demasiado. Lo que indican los estudios es que el metabolismo se eleva entre el 5 y el 8% de media, pero las mujeres elevan la ingesta calórica hasta un 10%, es decir, por encima de lo que aumenta el metabolismo, y por eso es difícil perder grasa durante estos días a pesar de esa elevación del metabolismo. También parece beneficioso tomar más alimentos ricos en magnesio y calcio esos días o incluso suplementar, ¿no?, en mujeres sobre todo que experimenten más molestias. Respecto a si hacer ya una recarga como tal o no, pues bueno, va a depender de tu objetivo, de si durante las semanas previas has estado en déficit calórico o no, de tu nivel de grasa corporal. Si estás intentando perder grasa y has estado en déficit pero no tienes mucho sobrepeso, tiene sentido buscar un superávit un poco mayor y sí sería técnicamente una recarga, pero si no, intentaría no pasarme y simplemente elevar un poco los carbohidratos, pero de nuevo, escuchando también cómo te sientes y qué efecto notas después. Debemos entender además que todas estas recomendaciones sobre ajustes a la alimentación y al entrenamiento, aunque tienen sentido y repito, en el programa Guerra Espartana profundizamos más, pero también es cierto que los efectos son relativamente pequeños y que hay bastante variabilidad entre mujeres. De hecho, se publicó hace pocas semanas un metaanálisis que evaluó más de 20 estudios sobre el efecto del ciclo menstrual en el rendimiento en deportes de fuerza. Y aunque hay varios que muestran mejor desempeño en la fase folicular y hasta la ovulación, que es lo que podríamos esperar, lo que se asume que ocurre, otros estudios, sin embargo, no muestran diferencias significativas y la conclusión final de este metaanálisis es que las diferencias que se observan, como decía antes, son, punto 1, pequeñas y punto 2, bastante variables entre mujeres. Por eso, aunque sí creo que tiene sentido dar pautas genéricas a partir de estas diferencias fisiológicas que conocemos, tampoco podemos concretar mucho porque cada mujer seguramente deba explorar lo que le funciona mejor y cómo se siente en cada momento. Hola Marcos,
Enhorabuena por todos tus programas y muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos transmites, que nos da mucha luz. Estaría interesada en algunas aclaraciones y a ver si puedes resolverme algunas duditas. Querría poner en práctica una dieta cetogénica. El tema es que necesito realizar una dieta baja en FODMAP. Entonces, no sé hasta qué punto es compatible si se puede realizar la dieta cetogénica con alimentos bajos en FODMAP. La verdad que estoy un poco perdida, no sé si es recomendable, si puedo compatibilizar la dieta FODMAP con la cetogénica y bueno, en fin, pues quería un poco tus consejos si eres tan amable. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias por la pregunta. Empezamos hablando de qué son los FODMAPs, que corresponde a las siglas en inglés de ciertos compuestos fermentables, que son polioles, monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, que desde luego no son malos per se, pero que pueden dar problemas a personas con ciertas intolerancias alimentarias, como la fructosa, o con inflamación, o con mayor sensibilidad intestinal. Y se ha visto en multitud de estudios que las dietas bajas en estos compuestos, bajas en FODMAPs, pueden aliviar en muchos casos pues trastornos como síndrome de intestino irritable, como colitis ulcerosa, como SIBO, como Crohn, etc., ¿no? Y de hecho, como expliqué en un artículo, hay muchos elementos comunes entre estos trastornos. Ojo, no es una bala mágica, ¿vale? No funciona para todo, obviamente, pero en muchos casos sí merece la pena probarlo. ¿Qué alimentos incluyen estos compuestos, estos FODMAPs? Pues muchos, en mayor o menor medida, pero por ejemplo, cereales, legumbres, la leche o los lácteos no fermentados, porque la lactosa es un disacárido, algunas frutas y verduras, algunos endulzantes como sorbitol, xilitol o manitol, que son polioles. Entonces, enlazando ya con tu pregunta, la dieta cetogénica es de por sí baja en muchos de estos alimentos, restringe muchísimo o prácticamente elimina cereales y legumbres, también las frutas con mucha fructosa y los alimentos que se priorizan generalmente en la dieta cetogénica suelen tener pocos FODMAPs, ¿no? Hablamos de huevos, de pescados, de carnes. Una duda frecuente es el tema del aguacate, que suele incluirse con libertad en las dietas cetogénicas, pero que tiene cierta cantidad de FODMAPs. Por eso en algunos casos lo permiten, en otros no. En mi experiencia, la mayoría de personas lo toleran bien en cantidades pequeñas y quizás puedes probar con un cuarto de aguacate 2 veces al día, pero no incluiría más en la fase de eliminación. Sabiendo esto, es evidente que no solo puedes hacer una dieta cetogénica baja en FODMAPs, sino que la dieta cetogénica es ya de por sí más cercana a este enfoque que la mayoría de dietas, ¿no? Porque excluye, como decía, gran cantidad de alimentos altos en FODMAPs. Dicho esto, sí hay que tener cuidado con las verduras, porque por ejemplo en el programa de Cero a Ceto metemos bastantes vegetales, o sea, un error típico en las dietas cetogénicas es limitar las verduras y por tanto la fibra, y esto puede perjudicar la microbiota. Hay varios estudios en esta línea, ¿no?, que muestran empobrecimiento de la microbiota con dieta cetogénica, pero como digo, esto no es un problema en sí de la dieta cetogénica, sino de limitar mucho las verduras. Por eso, como digo, en nuestro programa de Cero a Ceto enfatizamos meter bastantes verduras bajas en carbohidrato y puedes comer una cantidad importante de este tipo de verduras y mantenerte por debajo del umbral de 25-35 carbohidratos netos que la mayoría necesita para mantener la cetosis. A ver, al meter más verdura, los carbohidratos totales serán más, sin duda, pero recordemos que nos interesan los carbohidratos netos, que son los que pueden elevar la insulina y por tanto detener la cetosis. Por tanto, para llevar una dieta cetogénica baja en FODMAPs deberías simplemente revisar una tabla de verduras bajas en FODMAP y priorizar esas. Por ejemplo, dentro de las verduras bajas en FODMAP estarían las espinacas, las judías verdes, las coles de Bruselas, las acelgas, el apio, la calabaza, la lechuga. Bueno, lechuga sin pasarse, a algunas personas sí les da problemas en cantidades mayores. El tomate, que técnicamente es una fruta, pero tampoco suele dar problemas, la zanahoria. Y dentro de las verduras a evitar o altas en FODMAPs, pues tendríamos el brócoli, la coliflor, la cebolla, el pimiento, el repollo, etc. Como digo, hay listas por ahí que deberías revisar. Por tanto, es relativamente fácil seguir una dieta cetogénica baja en FODMAP. Lo más relevante es ajustar las verduras, empezar con las más bajas en FODMAP en la primera fase de eliminación y quizá más adelante incluir otras con más contenido en FODMAP, ¿vale? Y entonces vas a ir viendo cómo respondes porque, como hemos dicho pues más de una vez, la respuesta a cada una de estos alimentos, de estos FODMAPs, puede ser también bastante individual.
Y para quien quiera profundizar, pondré en las notas del episodio un enlace a algún artículo y entrevista donde entramos más en detalle. Hola Marcos, somos Lipedema Twins, seguidoras de tu blog y podcast desde hace años. Como todos, lo primero, darte la enhorabuena y las gracias por tu excelente labor divulgadora. Nuestra pregunta es sobre el lipedema. El lipedema es una patología crónica del tejido adiposo y relacionada con procesos autoinmunes e inflamatorios, que afecta principalmente a mujeres. Se calcula que lo padecen entre un 5 y un 10%. Reconocida por la OMS en 2018, consiste en una alteración de la distribución de la grasa que se acumula sobre todo en las piernas, pero también puede afectar a los brazos. No es una grasa normal y no es una simple cuestión estética. Produce dolor, pesadez, edemas, hematomas frecuentes. Está infradiagnosticada porque se confunde con obesidad, celulitis, linfedema y otras lipodistrofias. Además, la grasa lipedémica apenas responde a dieta o ejercicio, produciendo por tanto mucha frustración. Además de los problemas físicos, el lipedema genera también problemas psicológicos, falta de autoestima o trastornos alimentarios. Queríamos preguntarte si habías oído hablar de esta enfermedad y, siendo junio el mes sobre la difusión y conciencia del lipedema, proponerte que en un podcast o en un artículo dieras visibilidad a este tema. Aunque sea una patología sin tratamiento definitivo, todas las mujeres que la padecen deberían conocerla para saber cómo cuidarse para prevenir en la medida de lo posible su progresión, así como evitar la sensación de culpa constante que genera sobre ellas mismas. Muchas gracias de antemano y un saludo revolucionario. Gracias por el mensaje. Conozco el lipedema y de hecho lo conocí gracias a más de una seguidora que justamente lo sufría sin saberlo durante mucho tiempo. Como dices, genera mucha frustración, bastantes mujeres lo padecen sin saberlo. Es más, muchos profesionales tampoco lo saben identificar, se confunde con linfedema o con simple sobrepeso o con acumulación de grasa. Y a pesar de no ser algo nuevo y de estar ya documentado desde los años 40, sigue siendo algo bastante poco conocido, poco estudiado. No sabemos realmente cuál es el origen, aunque sí parece que tiene un componente genético importante. Y como bien indicas, no hay tratamientos efectivos. Sin duda los buenos hábitos de vida pueden ayudar, tanto dieta como actividad física, quizá drenajes linfáticos, pero en muchos casos la cirugía es lo único que va a tener un impacto relevante. Y la verdad no voy a aportar nada más a lo que habéis dicho, o sea, vosotras sabéis seguro mucho más que yo de esto, pero simplemente quería, como dices, darle visibilidad, aunque llegue un poco tarde, nos hemos pasado de mes, pero vamos, sé que muchas mujeres lo sufren sin ser conscientes y creo que este mensaje puede ayudarles a identificarlo, a comentarlo al menos con sus médicos y a partir de ahí pues tener un poco más de claridad sobre lo que les ocurre, sobre posibles tratamientos y bueno, creo que grupos de divulgación y grupos de apoyo como el vuestro pues juegan ahí un papel muy importante, así que ánimo. Y nada más, antes de despedirme os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, y es que nos dejéis un comentario en Apple Podcasts o en la plataforma que uséis, que nos ayuda a tener más visibilidad y llevar este mensaje a más personas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.